Hola, buen día. Voy a hablar un poco sobre la historia de la psicología, centrándome más a las diferentes teorías y aportaciones dadas a lo largo de la historia, comenzando desde los filósofos que en su mayoría nos conceptualizaban el alma. Para comenzar tenemos a Anaxímenes, quien decía que el elemento esencial es el aire. Heráclito actualmente se considera el padre del método dialéctico. Para él, nuestra civilización está inscrita bajo el signo de la movilidad universal, mutatis mutandi, de la que surge la multiplicidad de las formas. Parménides, para él hay una sola realidad plena e indivisible que excluye todo movimiento y cambios reales. Basa su propuesta racionalista en la identidad como fundamento único y criterio de verdad. Alcmeón de Cronta, anatomista y fisiólogo, fue el primero en distinguir las sensaciones del pensamiento, así como el papel privilegiado del cerebro. Actualmente se considera el fundador de la psicofisiología experimental. Empédocles considera que las almas son demonios inmortales expulsados de su morada y enviadas a la tierra. Para él, el corazón es la sede de las sensaciones y la vida mental. Desde Apolonia considera al aire principio universal del cosmos, hálito vital del individuo, fuente unificadora de las funciones fisiológicas y psíquicas. Protágoras considera que diversos individuos colocados de la misma manera frente a un objeto lo perciben de modo diferente y que incluso el mismo hombre colocado ante el mismo objeto en un movimiento diferente puede experimentar una impresión cambiante de él. Sócrates focalizó su interés en el alma como valor esencial de la razón, dueña del cuerpo que anima, orientadora de la acción humana hacia los principios válidos, buenos, verdaderos y universales. Platón, al tratar los trastornos psíquicos, el alma y sus enfermedades, apunta a una causalidad externa. Reconoce el padecimiento en el sentido de que nadie es malo porque quiere, sino que llega a serlo por una mala educación o una mala disposición del cuerpo, de la que el alma padece a causa del cuerpo. Aristóteles debate con los platónicos el carácter sobrenatural del alma, por el descuido que propician de las condiciones reales, físicas y orgánicas de su existencia. El alma aristotélica es aquella que asegura la armonía de las funciones vitales. Filón, el espíritu es considerado luz y unidad, los sentidos representan oscuridad y disipación, perteneciente al cuerpo pudiendo. Tertuliano, sostiene que el comienzo del alma es un soplo de Dios, principio activo de origen divino y que será juzgada por sus actos por ser plenamente responsable. Clemente de Alejandría, considera el alma una unidad con origen doble, una parte racional y una celestial, y otra parte irracional y terrenal. Santo Tomás concebía una estructura piramidal de los seres terrestres, mineral, vegetal, animal, estando en la punta el hombre, quien tiene como algo propio el pensamiento. Gottfried Wilhelm Leibniz considera que el ser humano recibe múltiples impresiones que rebasan su conciencia. El inconsciente en Leibniz es la actividad mental que no puede quedar abarcada en el presente, queda fuera del campo limitado. Rousseau, la conciencia es la voz del alma, en tanto que las pasiones son la voz del cuerpo. Charles Bonnet, como otros autores, apunta al lazo psicología-fisiología, pretende explicar fisiológicamente la vida psíquica, relaciona los procesos mentales con movimientos de fibras nerviosas y cerebrales. Pierre Georges Cabnis, su objetivo es distinguir lo que corresponde a las funciones de la inteligencia y lo que es propio de las funciones orgánicas, eso que hoy se llamaría psicofisiología o incluso neuropsicología. David Hume, las leyes de asociación de las ideas son tres clases: semejanza, contiguidad en el espacio y tiempo y relación de causa-efecto. Bergson, la psicología de Bergson es considerada una psicología introspectiva. Él diferencia el yo exterior y social del yo profundo. Herbert Spencer define al psiquismo humano, objeto de estudio de la psicología, como las relaciones preestablecidas en un momento evolutivo por el sistema nervioso, nacidas de las relaciones reales en el mundo circundante. Theodore Ribot, su enseñanza se debatía entre la filosofía y la fisiología. Para él, la afectividad tenía un papel más decisivo en el comportamiento humano que de los estados intelectuales. Sigmund Freud, con él entra a la psicología un ámbito hasta entonces poco explorado y reconocido, el inconsciente, por parte integral de la psique humana. Su método para acceder al inconsciente nace con la asociación libre y se convierte en la técnica del tratamiento psicoanalítico. Jung,
quien dio mayor desarrollo a la propuesta de psicoanalítica durante la segunda mitad del siglo XX. Ivan Pavlov experimentaron con perros sustituyendo un estímulo primitivo por un estímulo nuevo o condicionado. John Brodus Watson. El hoy nombrado conductismo de Watson representa el momento en que la psicología se ve mayormente reducida a una ciencia natural. En esta teoría queda excluida incluso la conciencia y solo recupera el comportamiento objetivo. Alfred Binet es considerado el padre de los test. Stern estableció la diferencia entre un año de la edad mental y de la edad del calendario y su significación variable según las edades. A eso lo nombró psicología diferencial. Jean Piaget estudia la evolución mental del niño y la caracteriza por etapas. La descripción de las etapas es un estudio genético en el sentido de génesis y no de genética, del comportamiento del niño desde los movimientos instintivos hasta la aparición del lenguaje. Kurt Lewin elaboró una concepción dinámica de los grupos basada en las constantes interacciones de los individuos que dan lugar a incesantes transformaciones. Ahora estudiaremos el siguiente cuadro que nos da las diferencias entre estructuralismo y funcionalismo. Vamos a empezar con las definiciones. La definición de estructuralismo nos dice que es la ciencia del estudio de la experiencia mental de la conciencia para ser estudiada por introspección. La definición de funcionalismo nos dice que es una corriente enfocada a la función de la mente y no tanto a su estructura. Los fundadores del estructuralismo son Wilhelm Wundt y Edward Titchener, mientras que los fundadores del funcionalismo son William James y John Dewey. El objeto de estudio del estructuralismo son la estructura de la mente, y el objeto de estudio del funcionalismo es la sociedad intentando comprender cómo cada elemento de la sociedad se articula con los demás, formando un todo y ejerciendo una función dentro de esa sociedad. El objetivo del estructuralismo se centra en el estudio de la conciencia compuesta de imágenes, emociones. La unidad elemental de la conciencia son las sensaciones, mientras que el objetivo del funcionalismo son los propósitos y funciones de los procesos mentales. La función del psicólogo que ejerce el estructuralismo es analizar la experiencia mental concreta en sus propios componentes o elementos más simples, descubrir las leyes que gobiernan la combinación de estos elementos, conectar dichos componentes con sus condiciones fisiológicas, mientras que la función de un psicólogo que ejerce el funcionalismo es el estudio de las actividades mentales relativas a la adquisición, almacenamiento, organización y valoración de las experiencias y su utilización posterior en la guía del comportamiento. Tenemos la metodología del trabajo. Para los estructuralistas es una introspección analítica, que la metodología del trabajo funcionalista es experimental e introspectiva. Para concluir el tema, puedo decir que a lo largo del semestre vimos las diferentes teorías que se han dado a lo largo de la historia. Hemos visto cómo es que han sido modificadas a manera de que se van adaptando a las circunstancias que la sociedad requiere, que al paso de los tiempos la sociedad va cambiando, ejerciendo nuevas costumbres y tradiciones, y esto a la psicología no se le puede pasar, ya que se encarga de estudiar al hombre para así posteriormente ayudarlo. Ya que nos damos cuenta que ninguna persona es igual a la otra, ya que no todas piensan lo mismo, que no todas las personas hacen dichas acciones nada más porque sí. Todo tiene un porqué y aunque aparentemente sea la misma circunstancia, no lo son, ya que si investigamos más nos damos cuenta que entre más nos adentremos al por qué inició dicho suceso, veremos que la razón principal es muy diferente una de la otra.